Es el preámbulo de un adiós, una despedida del ámbito parlamentario que probablemente precede a la salida de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. El escenario ha sido el Congreso de los Diputados, donde Casado se ha fajado en numerosos debates al frente de la oposición. Enfrente Pedro Sánchez, que no ha hecho leña del árbol caído y se ha solidarizado con la difícil situación de Casado, que se ha ido en medio de una prolongada agonía a la espera de materializar su marcha al frente del Gobierno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha llamado la atención esos aplausos de la bancada de su propio partido con quien tiene un enfrentamiento ahora mismo. Hay otra batalla, mucho más cruenta, que toma forma en Ucrania. Las peticiones de diálogo y las misiones diplomáticas se estrellan contra la realidad de un conflicto armado que parece haber iniciado su primer capítulo con la entrada del ejército ruso en las autodeclaradas repúblicas populares del Donbass. Rusia pone los tanques y los soldados. Enfrente, por el momento, Occidente opone solo sus sanciones económicas. ¿Serán suficiente presión? Todo indica que no. La vía diplomática queda interrumpida tras la entrada de tropas en Ucrania, que llama a los civiles a las armas ante la posibilidad de la escalada bélica. Biden corta los contactos con Putin y los líderes internacionales advierten de que estas sanciones son solo el principio, pero las consecuencias directas las padecen ya los ciudadanos que huyen de la guerra y que dejan atrás sus casas y sus pertenencias, tanto prorrusos como ucranianos, que quieren evitar ser las primeras víctimas de una guerra que quizá se pueda evitar. Los movimientos migratorios descontrolados siguen mostrándonos sus terribles consecuencias en cualquier parte del mundo. En Canarias somos testigos de cuántos se dejan la vida en el mar, pero también un río como el que vamos a ver en Ecuador, donde se busca 3 personas muertas al intentar cruzar hasta Colombia, o en México, donde volvemos a ver enfrentamientos entre la policía y los inmigrantes que protestan para que se les dé un salvoconducto, sin el cual no pueden continuar su viaje. En Chile cavan una zanja para controlar la entrada de personas sin visado, igual que hacen en la frontera entre República Dominicana y Haití. Veremos y hablaremos de este asunto, y ayer pudimos hablar en directo con el impulsor del movimiento Soy Mayor, no Idiota, Carlos San Juan. Ahí lo ven, justo después de que se firmara el nuevo protocolo de medidas para la atención a las personas mayores. Hoy queremos conocer la visión de la banca sobre este asunto, que ha movilizado a la opinión pública y ha conseguido buena parte de sus objetivos. Vamos a hablar con ellos sobre las medidas que van a tomar para que las personas mayores no se vean excluidas del sistema bancario. Y hablando de bancos, muchas entidades financieras rusas han sido sancionadas hoy. Lo hacen varios países, como Estados Unidos o Canadá, ante el reconocimiento de las regiones separatistas y la entrada de tropas al enclave del Donbass. Quizá la más comentada, la paralización del gran gasoducto, el Nord Stream 2, que abastecería tanto a Alemania como a Europa. Un duro varapalo, no solo para el continente, sino también para Rusia, que pierde a la Unión como uno de sus principales clientes energéticos. Parece que la vía del diálogo está agotada y Putin asegura que, aunque pueda haber espacio para la diplomacia, sus condiciones son totalmente innegociables. Los tanques rusos entran al enclave del Donbass y Ucrania firma un decreto donde moviliza militares en reserva. Se aprueba también el estado de emergencia salvo en Donetsk y Lugansk. No son las únicas medidas. Un anteproyecto de ley ya aprobado permite hacer uso de armas en defensa propia, también llamada al resto de aliados. El ministro de Exteriores pide que se golpee con más sanciones al Kremlin de las ya anunciadas. Y cuando la guerra entra por la puerta, la paz sale por la ventana. Putin asevera los acuerdos de Minsk ya no existen. Y a pesar de que no descarta soluciones diplomáticas, asevera los intereses de Rusia son innegociables. Como innegociables parecen ser las primeras sanciones emitidas. La que más se comenta, la de Alemania, paralizando la autorización del Nord Stream 2. También las de Reino Unido, uno de sus principales socios. Por parte de Europa, and it will hurt a lot.
Represalias para hasta 27 personas vinculadas con el reconocimiento. Y aunque el presidente ruso no esté en la lista, el alto representante de la Unión Europea aclara, podría ser sancionado en cualquier momento. Mientras Estados Unidos prohíbe invertir o realizar transacciones con las regiones separatistas, algo a lo que se une Canadá. A Rusia se le tiene que respetar. Y países como Venezuela o China deciden alabarla. Naciones Unidas insiste en la vía del diálogo, pero advierte el conflicto militar podría ser toda una catástrofe. Desde luego que si este conflicto amenaza, lo primero, lo más importante, la vida de miles de personas. Pero nos vamos a centrar en las repercusiones económicas y en la eficacia de las sanciones. Hablamos con Gonzalo Escribano, investigador de geopolítica, director del programa de energía y clima del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Buenas tardes. Gonzalo, esta nueva etapa del conflicto, ¿ya por lo pronto nos va a subir el recibo de la luz? Bueno, los precios del gas hoy, la referencia europea, estaban subiendo un 6%, ayer subían un 10% y por tanto eso repercute en el recibo de la electricidad. También tenemos los precios del petróleo, los de referencia en Europa, del Brent, pues que han estado tocando los $100 y eso también lo vamos a notar cuando vayamos a recargar el depósito del coche y cuando compremos alimentos que utilizan muchos fertilizantes y mucha energía, también lo estamos notando ya. Es decir, llevamos varios meses de subidas inflacionarias motivadas en gran parte por la energía y bueno, pues ahí hay dos grandes responsables, ¿no? Uno es las decisiones de Putin y otro es que nuestros políticos no han sido capaces de poner coto a ese comportamiento. Bueno, para ponerle coto, por lo pronto se plantean sanciones económicas. ¿Cree que van a presionar lo suficiente? ¿Cree que son lo suficientemente importantes como para que cambie de idea el gobierno ruso sobre esta situación? Bueno, las sanciones siempre llevan una modulación. Ahora ha habido una entrada de tropas que todavía no se quiere calificar como invasión. Hay que recordar que ya están invadidos y además una península anexionada ya desde 2014. Pero en fin, si no se considera una invasión, pues irán graduando. Las sanciones que se han puesto en estos días, salvo la parada de certificación del Nord Stream 2, las otras dos no tienen mucha repercusión ni afectan mucho. Lo que sí ha levantado mucha preocupación en Rusia es la parada en la certificación del Nord Stream 2, ¿no? Y eso lo que implica no es que vamos a dejar de importar gas ruso, sino que ese gas va a tener que pasar por Ucrania, que es precisamente lo que Rusia quería evitar. Claro, pero eso también supone presión para, en este caso, Alemania en concreto, pero también para toda Europa, ¿no? O sea, es una medida de presión contra Rusia, pero también contra nosotros mismos. Hasta cierto punto, porque lo que pretendía Rusia era poder cerrar los tubos que van por Ucrania para desconectar y atacar a la economía de Ucrania y cortarles también el gas impunemente, cerrar esos tubos y sustituirlos por el Nord Stream 2. En la medida en que no se abra el Nord Stream 2, pues Rusia tendrá más incentivos a seguir utilizando las rutas de tránsito por Ucrania y, por tanto, debilitará su capacidad para deteriorar todavía más la economía del país. Claro. Europa es el principal cliente del gas de Rusia, o el segundo, me parece. Tengo entendido que uno de los principales. Y lo cierto es que esta táctica de Rusia de abrir y cerrar el grifo según su conveniencia política, pues no es la primera vez que la vemos. ¿Sigue siendo Rusia un socio fiable o un socio preferente? Bueno, energéticamente depende de para quién. Hay muchos países a los que les ha cortado el gas en pleno invierno. No parece que eso sea muy fiable, ¿no? Luego hay otros países que tienen más capacidad de negociación, mercados más grandes y más capacidad de influencia, como por ejemplo Alemania. Usted comprenderá que no es lo mismo cortarle el gas a Bulgaria que hacérselo a Alemania, ¿no? Por muchos motivos, entre ellos los económicos, pero también los políticos. Bueno, ahí hay una diferencia de opiniones, pero me parece que es una decisión valiente la que ha tomado el canciller alemán. Creo que es una buena medida que se tenía que haber tomado hace mucho tiempo, ¿no? El problema es que ahora eso también va a tener una repercusión en los costes que alguien va a tener que asumir si ese gasoducto no funciona. Pero es probable que ese gasoducto permanezca ahí como moneda de cambio, como elemento de negociación, y lo único que ha ocurrido hasta el momento es que se ha paralizado su certificación. Ni se ha denegado la aprobación ni nada. Está como una carta encima de la mesa más para poder jugar en el futuro, y es lo que probablemente ocurra en los próximos meses y quizás años.
Claro, en Europa supongo que habrá muchos que se estén dando cuenta de que esto que depender de un solo proveedor prácticamente de gas, por lo menos en el centro de Europa, o de energía, es un problema. ¿Esto cree que va a cambiar ahora o que puede influir en la política energética europea, que empecemos a buscar otras medidas para aprovisionarnos de energía? Esperemos que sí. Esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, pero ya hay papeles rodando, circulando por Bruselas, hay medidas de política inmediatas que básicamente lo que van a intentar hacer es acompañar las sanciones. Es decir, lo que no se puede hacer es sancionar a Rusia, sobre todo si son sanciones de verdad, ¿no?, que implican un riesgo de aprovisionamiento, un encarecimiento del mismo, la necesidad de diversificar hacia otros sitios. Si se van a tomar esas sanciones, hay que empezar a preparar el sistema energético europeo en todos los ámbitos. Hay que empezar a pensar en, sobre todo de cara al próximo invierno, ¿no?, en tener reservas de gas más amplias, en tener una mayor resiliencia de los sistemas, en hacer rápidamente interconexiones acelerando todos los permisos necesarios, en desplegar renovables y tecnologías asociadas de almacenamiento con toda la celeridad que se pueda, y también, como se esperan que pueden llegar volatilidades de precio muy altas, incluso picos que podrían llegar a ser incluso inasumibles, pues eso puede obligar también a introducir nuevas figuras regulatorias o nuevas políticas para intentar, pues si no aislar, por lo menos amortiguar el choque sobre los consumidores, ya no solo los vulnerables, esto es por supuesto, ya se está haciendo, sino para sectores económicos, etcétera, porque la eventualidad de que podamos entrar en una crisis de precio, más que de suministro, desde luego en España, sobre todo de precio, pues es cada vez más tangible. Claro, se pensaba que en la primavera esta subida de precios que ha tenido el gas, la energía en general, iba a poder bajar, en teoría, pero claro, esta situación ahora en Ucrania pues desvirtúa todas esas previsiones, ¿no? Bueno, la verdad es que desde los picos que alcanzó el precio del gas en diciembre, en lo peor de la crisis, cuando todavía el invierno quedaba mucho por delante y no estaba tan claro que iba a ser un invierno benigno, los precios estaban casi por el doble de lo que están ahora prácticamente, ¿no? Quizá un poco menos, ¿no? Pero y desde entonces han caído conforme la Unión Europea ha empezado a aprovisionarse del gas natural licuado básicamente estadounidense. No solo, también otros, Nigeria, Qatar, incluso Australia, la propia Rusia por gas natural licuado en el caso español, ¿no? Y han aumentado mucho los flujos de gas natural licuado precisamente para compensar la caída en las exportaciones de gas al contado de Rusia, porque Rusia los contratos a largo plazo los está cumpliendo escrupulosamente. Lo que no está dando es cantidades adicionales y eso es lo que está encareciendo muchísimo el precio y lo que nos está obligando a abastecernos en lugares mucho más lejanos y que es mucho más costoso y complicado logísticamente hacerlo. Claro. Bueno, pues vamos a ver en qué queda esto, si esta espiral sigue creciendo o se para en algún momento con la vía diplomática. Gracias, señor Escribano, una vez más. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, y todo esto, en medio de este conflicto, está la población, lo más importante. La mayoría ve el futuro con escepticismo, más si cabe tras el reconocimiento por parte de Putin de las regiones rebeldes. Los pocos residentes que no han huido de la desierta ciudad ucraniana de Shastia conviven con los estruendos de las explosiones. Mucha gente se ha ido, otros han muerto. Es una pesadilla. La ciudad está vacía. Solía haber 15.000 residentes viviendo aquí. No sé si ahora llegan a 1.000, lamenta esta vecina. Sawyer recuerda cómo su casa, ubicada a las afueras de la autoproclamada República Popular de Donetsk, se estremeció de madrugada tras el impacto de un proyectil. Estoy tan harta de vivir 8 años así. Durante 8 años ya no vivimos, solo existimos, lamenta esta mujer de 68 años. En la calle, mucho escepticismo. ¿Qué logramos durante los últimos 8 años? Nada, afirma esta vecina. Estoy muy preocupado con esta nueva situación. No podemos esperar nada bueno, se resigna este otro vecino.
En Donetsk, la ciudad más grande de las regiones separatistas del este de Ucrania, se entremezcla la alegría por la decisión de Rusia de reconocer su independencia con el temor de lo que puede suceder ahora. El ambiente es tan sombrío, no sé qué tan buena es la decisión y si conducirá a la paz. Ahora todos están muy preocupados, muy asustados. Y eso provoca que cientos de personas del este de Ucrania, controlado por los rebeldes, continúen huyendo al sur de Rusia ante la amenaza de guerra. Fuimos expulsados, nos bombardearon, hay 4 ciudades totalmente cerradas, cuenta Valentina. Nos hace felices el reconocimiento de Rusia, pero es un poco deprimente lo que sucederá a continuación, se pregunta Daria. Frente a la embajada rusa en Kiev, no cesan las protestas por ese reconocimiento por parte de Putin. Vinimos a decirle que nos defenderemos, lucharemos por nuestra independencia y soberanía, asegura esta manifestante. Protestas que se extienden por las principales ciudades del mundo. En Tokio, París, Toronto o Berlín. Un grito unánime mundial en contra de una guerra. Y en la información nacional, el protagonista de estos últimos días sin duda ha sido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha intervenido en el Congreso esta mañana en un tono que ha sonado claramente a despedida. Esta tarde se va a reunir con los varones de su partido, que en su mayoría le han pedido ya que deje el puesto. Prácticamente solo queda por oficializar su salida del partido, lo que podría ocurrir la semana que viene, el martes, ante la Junta Directiva Nacional, que convocará el Congreso, que elegirá la nueva dirección. Casado se despedía así del Congreso de los Diputados. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos. Con una ovación de los que ayer mismo le retiraron su apoyo. Mientras el presidente del Gobierno confirmaba que no aprovechará la coyuntura para convocar elecciones. Yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Sin usar el turno de réplica, el hasta ahora líder de la oposición abandonaba el hemiciclo seguido tan solo de 3 diputados. No escuchaba así ni a la líder de Ciudadanos. Quiero desear lo mejor en lo personal al señor Pablo Casado y mucho acierto a la próxima dirección del Partido Popular, que es un partido muy importante para nuestro país. Ni a la portavoz de su grupo parlamentario. Quiero dejar constancia en nombre del Grupo Parlamentario Popular del gran respeto y agradecimiento al presidente del Partido Popular, don Pablo Casado Blanco. Ni a la ministra de Trabajo, que a pesar de la ausencia de Teodoro García Gea, ha lanzado un dardo a los populares. La política no es lo que estamos viendo estos días en su partido, en el Partido Popular. Ustedes, como les vengo diciendo, no están capacitados para gobernar. Pero lo de hoy, más que una sesión de control al Gobierno, ha sido una despedida a un Casado que esta tarde, tras reunirse con los varones, podría comenzar a diseñar su propio relevo al frente del Partido Popular. Desde hace varios días, las redes sociales y medios de comunicación ligados al Frente Polisario denuncian represión por parte de las fuerzas marroquíes en la ciudad de Dakhla. Según estas fuentes, se han sucedido varias manifestaciones para esclarecer la desaparición de un comerciante de la ciudad hace ya 2 semanas. Algunas de esas protestas han acabado con enfrentamientos con la policía. Son muchas las personas que no confían en las investigaciones que se llevan a cabo desde la policía marroquí. El Frente Polisario también se ha referido a este caso y ha denunciado lo que considera una violación continuada del derecho internacional humanitario. Bien, precisamente estos días se encuentra en Canarias el representante del Frente Polisario para Europa, Ubi Buhraya, que mañana jueves tiene previsto dar una conferencia en Gran Canaria en el marco de los actos que conmemoran el 46 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Señor Buhraya, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la información que nos llega ahora mismo de estas manifestaciones, por las que voy a empezar a preguntarle desde el Sáhara, es un poco confusa. ¿Podría aclararnos qué está ocurriendo con estas manifestaciones en Dakhla, que creo que comenzaron hace unos 12 días?
Pues la verdad es que las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental pues es el plato de todos los días desde siempre, porque la ocupación marroquí desde el inicio, desde los años 70 hasta ahora, pues vino acompañada con una represión masiva a los ciudadanos civiles saharauis. Últimamente, sobre todo después de la ruptura del alto al fuego, se intensificó esta maquinaria de represión hacia los saharauis en las diferentes grandes ciudades saharauis. Y en Dakhla particularmente, después de la muerte de un ciudadano saharaui y en unas condiciones muy confusas, y la población saharaui se levantó contra las condiciones de su asesinato, pero sobre todo en contra de la ocupación y de la maquinaria de ocupación y del aparato administrativo. Y luego hemos visto todas las fotos y los vídeos de las represiones salvajes de las mujeres saharauis que estaban ahí sentadas en las plazas de Dakhla ocupada. Lo mismo también ocurrió en la capital ocupada, la Ayun, también en Smara y en Bojador. Y la verdad es que esta es una situación que tiene que interpelar más a la comunidad internacional, sobre todo a Naciones Unidas, a que pues ha llegado el momento verdaderamente para asegurar una protección a los civiles saharauis bajo ocupación, porque esto no puede seguir así. Su conferencia de mañana lleva por título Estados Unidos y el Sáhara Occidental, desde Kissinger hasta Trump, entre la responsabilidad multilateral y los cálculos unilaterales. Resúmame en 2 puntos. ¿Cuáles son los factores principales que hayan llevado a que Estados Unidos haya pasado de ser árbitro en esta situación a tomar partido en la administración Trump claramente a favor de Marruecos? Sí, la posición de Estados Unidos a través de la historia ha sido marcada o determinada por unas coyunturas de naturaleza geopolítica a través de la historia, sobre todo durante la Guerra Fría, pero después del fin de la Guerra Fría, pues Estados Unidos ha sido equilibrando poco a poco su posición, donde ha llegado realmente a un momento donde adoptó una posición de apoyo al derecho a la autodeterminación, el derecho internacional y incluso hasta a la ampliación del mandato de la MINURSO para incluir los derechos humanos durante la presidencia de Obama. Pero últimamente, desafortunadamente, con la administración Trump y con los acuerdos Abraham, otro contexto también geopolítico se ha creado, donde la antigua administración americana ha cambiado drásticamente, radicalmente su posición sobre el Sáhara Occidental, llegando a crear un precedente que nunca ha existido por ninguna potencia, incluso las potencias más cercanas a Marruecos, que es Francia, reconociendo la inexistente soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. Pero desde entonces también, afortunadamente, aunque el Frente Polisario sigue a la espera a que la administración Biden revoque formalmente esta proclamación de Trump, pero últimamente hemos observado unos signos positivos, a que la administración actual está tomando una distancia, una gran distancia con la decisión de Trump, y se está volviendo poco a poco a la postura tradicional. De todos modos, dependiendo de su postura y del equilibrio se va a adoptar, pues depende el éxito o no de la misión del nuevo enviado personal del secretario general, Staffan de Mistura. Pues señor Buslraya, mañana quien quiera indagar más en este asunto pues puede acudir a esa conferencia en la que precisamente van a desarrollar esta información que nos está dando en torno al papel de Estados Unidos en este conflicto en el Sáhara. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ayer lo pudieron ver en Atlántico Noticias, hablamos con Carlos San Juan, el valenciano creador de la plataforma Soy Mayor, No Idiota, que reivindica una atención más humana a la banca, sector que ha primado la digitalización en los últimos años. Su campaña, su recogida de firmas, ha tenido éxito y la banca ya ha manifestado el deseo de modificar la situación actual. Ha preparado incluso un protocolo que pretende llevar a cabo a partir de septiembre, que se ha firmado esta misma semana, para ampliar los horarios de oficina, tener canales de atención exclusiva y preferente para mayores o reforzar la atención personalizada. Carlos San Juan, el impulsor de la medida, nos decía esto ayer. El protocolo es cierto, de momento no es absolutamente voluntario, pero ya establece una competitividad. De hecho, ya muchas entidades
antes del protocolo ya han cambiado muchísimo su conducta. Ya no se han convertido en una auténtica fortaleza en la que no se podía acceder nada más que a algunos privilegiados. Bueno, y hablamos hoy con la otra parte de este acuerdo. José Luis Martínez es portavoz de la Asociación Española de Banca. ¿Qué tal, señor Martínez? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por atendernos. Vayamos a los efectos primeros que van a encontrarse los ciudadanos, sobre todo las personas mayores que acudan ahora a su banco con su cartilla. ¿Tienen la garantía de que no se van a volver a casa sin ser atendidos? Bueno, en este momento se ha dado un plazo, efectivamente, de 6 meses, pero no les quepa duda, ya lo estamos viendo en la prensa y en los anuncios de las entidades. Por ejemplo, muchas de las entidades de la AEB, de la Asociación Española de Banca, ya han comunicado y están comunicando a sus clientes. Es una de las partes del decálogo de las obligaciones, precisamente, entre otras cosas, que amplían los horarios y que se vuelcan en esa atención personalizada, ¿no? Y el resto de las medidas. Es decir, son 10 medidas muy concretas. Es verdad que cada entidad, repito, la va a adoptar en función de sus características y, sobre todo, esto es importante, de las necesidades de sus clientes, porque no todos tienen sus mismas prioridades, ¿no? Pero el tema de voluntario, las asociaciones nos hemos comprometido es que sus asociados, los bancos, van a analizarlas y en ese espacio de tiempo van a dar respuestas a las necesidades de la población, de una parte de la población mayor y de aquellas personas con diferentes capacidades que así lo precisen. Claro, lo que pasa es que no es de obligado cumplimiento, ¿verdad? O sea que las entidades, si no quisieran, podrían no acogerse a este protocolo. Las entidades se van a acoger al protocolo, ¿no? Es decir, el protocolo, también es verdad que me gustaría diferenciar lo que es el protocolo que se firmó hace un año, y es un protocolo precisamente para volcar a las entidades en la estrategia social, y en ese sentido, repito, tiene muchos puntos, y lo que es la adaptación de un punto de ese protocolo que se firmó hace un año, que es precisamente para mejorar la accesibilidad. El compromiso del sector es que tiene que mejorar y va a mejorar, y ya está mejorando, la accesibilidad a las personas mayores que así lo precisen y a aquellos que por sus posibilidades tampoco puedan, digamos, embarcarse en los cambios que está sufriendo la sociedad con la digitalización. Puede que la banca o las entidades bancarias no fuesen sensibles con esta brecha digital, pero bueno, en su favor hay que decir que no son ustedes los únicos. Hay un montón de instituciones más que podrían aplicarse el mismo cuento, por así decirlo. Bueno, a mí me gustaría hacer un poquito de recuerdo, ¿no? Estamos superando ya la pandemia, es decir, que ya estamos hablando claramente del final del COVID, pero hace 2 años todos teníamos, y los bancos tenían muy claro cuáles eran sus prioridades. Una de ellas era proteger a sus clientes, y sobre todo a la población mayor, que era la más vulnerable a la enfermedad. Se habilitaron medidas en aquel momento, entre otras, adelantos de pago de pensiones, se concertaban citas, es decir, de alguna forma se procuraba que nuestros clientes mayores estuvieran lo menos expuestos posibles al COVID. En segundo lugar, asegurar los servicios financieros. Hay que recordar que el sector financiero fue el único, yo diría que prácticamente el único, que se mantuvo abierto durante lo peor de la pandemia, tanto a través de las oficinas físicas como a través del resto de los canales, entre otros la banca digital. Es cierto que ahora ya, en un proceso de progresiva normalización o vuelta a la normalidad tras la enfermedad, hace falta reajustar y reequilibrar el acceso precisamente a aquellas personas que así lo precisen, y por tanto hemos reaccionado. Estamos muy orgullosos porque hemos reaccionado de una forma relativamente rápida y hemos reaccionado de una forma que responde plenamente a las demandas de este colectivo de mayores, y en ese sentido le damos las gracias acá al señor Carlos San Juan. Pero es importante, como dicen, efectivamente, que las medidas que está tomando el sector, los bancos, sean seguidas por medidas en la misma línea por parte de otras empresas que dan también servicios esenciales, y también obviamente el sector público. Lo digo yo, que tengo un padre de 90 años y que, bueno, pues que tengo dificultades a la hora de... Claro, ocurre que a lo mejor muchas personas, muchos pensionistas sienten que desde el momento en que se jubilan ya dejan de ser clientes preferentes de los bancos, como que pueden empezar a ser, no sé, clientes de segunda, por así decirlo, por esas medidas que antes se tenían. En absoluto.
Para los bancos, los clientes son los clientes. De hecho, esto es una diferencia entre los bancos y otro tipo de competencia tecnológica que se vuelca solo en un determinado segmento de los clientes de los bancos, en la que es más rentable y no da servicio a todos. Los bancos dan servicios a todos sus clientes, tanto aquellos que son digitales como aquellos que no lo son o que les cuesta adaptarse a esa transformación de la sociedad. Y para eso habilitan muchos canales, es decir, que no solo están las oficinas y lo que sería la banca digital, sino tendríamos la banca telefónica, tendríamos también los cajeros, tendríamos también la banca móvil, tendríamos también los asesores o gestores financieros en zonas rurales, los acuerdos con terceros, como aquellos que se están llevando a cabo en correos. Los clientes son los clientes. La prioridad del servicio público es algo que caracteriza a los bancos y lo cumplen a rajatabla. Una última cuestión, señor Martínez. He leído esta mañana que algunos bancos están contratando prejubilados para precisamente prestar mayor atención a estas personas. Quizá los bancos en general se precipitaron al reducir costes con los despidos, con los despidos anticipados, con eliminar parte de sus empleados. Hay que reconocer también que el proceso de ajuste que se está produciendo en las redes comerciales de los bancos en España está dentro de un proceso a nivel internacional. Sencillamente, los bancos en España a nivel internacional se han encontrado ante dos retos, dos demandas. Una, por parte de los clientes que demandan un servicio más abierto entre las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, y eso obviamente es a través de canales digitales, un complemento con el resto de los canales existentes. Y en segundo, la competencia, ¿no? La competencia por parte de terceros que no son bancos, pero que sí que no cumplen con la misma regulación y supervisión tan estricta bancaria, pero que dan servicios en determinados segmentos. Hay un problema, por tanto, de rentabilidad del sector, ¿no? Los ajustes, en todo caso, han sido ajustes pactados, han sido ajustes ordenados, donde la prioridad ha sido que el empleado salga en las mejores condiciones posibles y precisamente prepararle para un futuro laboral, si quiere continuar como tal, ¿no? Obviamente cada entidad toma sus propias decisiones. Eso, el sector bancario en España es un sector con una elevada competencia y dentro de esa competencia pues toman sus decisiones, pero es importante decirlo que las decisiones que se han tomado son decisiones que no han afectado en términos generales al servicio, porque el servicio es esencial. Lo que afecta al servicio es una situación excepcional que se está superando en estos momentos. Señor Martínez, muchas gracias por habernos atendido. Ya nos faltaba una parte de las dos que habían intervenido en este acuerdo y era usted el representante de la segunda. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, antes de irnos a la publicidad, una imagen en directo desde la Plaza Maidán. Esto es Kiev, lo mismo, el centro de Ucrania, donde se ha instaurado desde hoy mismo el estado de excepción en todo el país ante una posible agresión rusa. La imagen que llega en directo de absoluta tranquilidad, esto también hay que decirlo, en este momento desde el centro de Kiev. Ahí lo tienen, no tardamos. Bueno, vamos a ocuparnos ya de los datos de COVID en las islas, que pese a la mejoría de la pandemia de semanas anteriores, volvemos a encontrarnos con una subida en los contagios. ¿Hasta qué punto? Elena Díez, cuéntanos. Sí, Roberto, según la última actualización realizada por parte de la Consejería de Sanidad, en el día de ayer se notificaron 5 fallecidos y 2.063 nuevos contagios. Estos son 749 más que hace justo una semana, que el martes pasado. La subida de los casos se refleja también en la incidencia acumulada. A 14 días no se nota tanto, apenas sube 20 puntos, pero sí se nota en la incidencia acumulada a 7 días, donde se sitúa ahora mismo en 305 casos por cada 100.000 habitantes. Sube 68 puntos en tan solo una semana, por lo que esta subida frena la caída de la COVID-19 en Canarias. Pese a estos datos, un claro indicador de que estamos finalizando esta ola es la disminución de la presión asistencial, Elena. Sí, estos indicadores, por ejemplo, es fundamental a la hora de establecer cambios de niveles o, por ejemplo, las restricciones. La presión hospitalaria ha descendido en una semana y se nota
Eso en los hospitales de Canarias, que ahora mismo tienen 372 personas ingresadas en los hospitales, que son 177 menos que en una semana. En las UCI hay 49 personas ingresadas y en planta 323. Pero si nos fijamos en el momento más crítico de esta sexta ola, a mitad del mes de enero, en las UCI había 105 personas ingresadas. Va descendiendo la COVID-19 en España, pero por ejemplo en otros países del mundo tan solo está comenzando esta sexta ola. Cuando medio mundo está saliendo de la sexta ola, el este de Asia comienza la escalada. En Corea del Sur, tan solo este martes se notificaron más de 170.000 nuevos contagios. El funcionario superior del Ministerio de Salud dice que los casos aumentan con velocidad, pero los pacientes graves aumentan a un ritmo bajo. En Hong Kong se han comenzado a construir 4 hospitales temporales para tratar a las personas infectadas. Pese a haber llovido mucho, las obras avanzan de manera ordenada, dice el presidente de la Organización de Ingeniería, que añade que están llegando suministros y materiales de todo el país. Cuando finalicen las obras podrán tratar hasta 17.000 personas. Mientras tanto, la economía de la región pasa por un duro bache. El control exitoso de la pandemia es clave para salvaguardar nuestra economía y los medios de subsistencia de las personas, dice el secretario de Finanzas de Hong Kong. Por ello, ofrecerán exenciones fiscales, dádivas y subsidios a pequeñas empresas y residentes para mitigar el impacto de las restricciones sociales. La migración sigue siendo un auténtico problema en América, como en muchas otras partes del mundo, pero hoy nos centramos en este lugar, la construcción de muros o de zanjas en el suelo, los riesgos que van encontrando por el camino las personas que tratan de pasar de un país a otro o la desaparición de estas personas en las rutas migratorias son obstáculos que atacan sus derechos como personas. Nos encontramos con situaciones como esta, en la que, por ejemplo, todos estos inmigrantes que tratan de entrar a Chile se encuentran con esta zanja que se lo impide y que va a ser cada vez más grande porque la está construyendo Chile allí para evitar el paso de personas sin papeles hasta su país. Esta zanja fue construida en 2017 entre Chile y Bolivia. Estos días las autoridades chilenas quieren despejarla de la cantidad de tierra que los migrantes tiran para poder cruzarla. El despeje de toda aquella estructura que permita el paso, sobre todo a quienes están ejerciendo el contrabando o el tráfico de migrantes. Eso es. Por contra, denuncian que la medida viola los derechos humanos. Y es que son muchas las veces en que estas personas ponen en riesgo su vida en un intento por mejorarla. De hecho, en Ecuador se busca a 3 migrantes. Se piensa que la corriente los arrastró hasta Colombia cuando intentaban cruzar este río. El río está crecido, es la peña, bastante matorrales. Es complicado el trayecto, ¿no? Transitar por estos lugares son bien complicados, son bien riesgosos también para el personal. Dios nos ayude a encontrar el cadáver de mi primo. La crisis migratoria no solo afecta a los propios migrantes, también a sus familiares, en especial a aquellos que desconocen su paradero. Falta mucho personal, tanto en comisión de búsqueda como fiscalía, que son quienes son los indicados para hacer este tipo de trabajo. Las familias estamos dispuestas a estar colaborando con ellos. Uno de los países con mayor cifra de desapariciones es México, con una cifra que ronda las 95.000 desde la década de los 60 hasta hoy. Y sigue activo el fuego que se originó hace 7 días ya, en el carguero Felicity Ace, un buque con bandera panameña que transportaba casi 4.000 vehículos de lujo. Bueno, ahora están ardiendo. Los 22 tripulantes del buque pudieron ser rescatados sin problemas por la Marina portuguesa y puestos a salvo, pero los efectivos que están luchando contra el fuego en alta mar, cerca de Azores, se encuentran con un problema. Las baterías de iones de litio de muchos de estos vehículos, que ponen en riesgo todos estos coches y, claro, la vida de los que tratan de apagarlo, porque ayudan a que el fuego continúe. Los vehículos iban de Alemania hasta Estados Unidos. Las pérdidas se calculan en unos 200 millones de euros, solo para la empresa fabricante de los coches. La Unión Europea presentó 23 recomendaciones a Venezuela, incluyendo la separación de poderes, al presentar el informe final de la misión de observación electoral que el bloque envió durante las elecciones regionales de aquel país.
3 meses después de las elecciones regionales en Venezuela, la Unión Europea presentó el informe preparado por la misión de observación que siguió el proceso electoral. En una rueda de prensa virtual, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos destacó varios aspectos a mejorar de cara a próximos comicios. El informe señala la falta de seguridad jurídica que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña, el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación. En este sentido, la jefa de la misión explicó que el informe cuenta con 23 recomendaciones. La primera se refiere a la separación de poderes del Estado, particularmente al Poder Judicial representado a su más alto nivel por el Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, el organismo europeo considera que el Consejo Nacional Electoral fue el más plural y equilibrado de las últimas 2 décadas y valora como positivas la realización de varias auditorías durante diferentes etapas del proceso. El oficialismo se proclamó como vencedor de las elecciones regionales de Venezuela con 19 de las 23 gobernaciones del país y la alcaldía de Caracas. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Y en Colombia, los colectivos feministas celebran la despenalización del aborto, considerándolo un triunfo de las mujeres. Podrán interrumpir el embarazo durante las primeras 24 semanas. En otros países como El Salvador se sigue penando con cárcel la interrupción del embarazo. Así celebran en Colombia la decisión de la Corte Suprema de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de embarazo. Es un triunfo y es un fallo histórico, no solo para Colombia, para América Latina. Hasta entonces solo se permitía abortar en caso de violación, deformidad fatal del feto y salud de la mujer. Sobre todo que puedan continuar con sus proyectos de vida, que puedan decidir sobre sus cuerpos sin tener que darle explicaciones a nadie. Una decisión que tiene sus detractores. 5 personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los 6 meses de gestación. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida. Esto mismo piensan en El Salvador, donde las mujeres incluso son condenadas con penas de prisión. Nos criminalizó por ser mujeres, la verdad, y igual que mis compañeras, somos inocentes. Estas 4 mujeres cumplieron de 7 a 13 años de cárcel. Ahora quieren libertad también para sus compañeras que se encuentran en la misma situación. Que en este año también ellas puedan reencontrarse con su familia, poder recuperar el calor de su familia. El Salvador prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluidos casos de violación o aunque la salud de la mujer esté en peligro. Bueno, y van a ver qué historia hemos encontrado en Filipinas, donde un grupo de profesores voluntarios facilitan a los niños de las aldeas más remotas el acceso a la educación. Intentan paliar de esta manera las dificultades, ya de por sí grandes, porque son gente pobre y además más expuesta que el resto de ciudadanos a la pandemia. Si ellos no pueden ir a la escuela se desplaza a donde estén ellos. Por estas vías de ferrocarril trasladan libros, pizarras y material escolar. Estos profesores voluntarios llegan a aquellas aldeas del sur de Filipinas donde decenas de niños sin recursos se han quedado sin poder ir al cole por la pandemia. Es importante que hagamos esto, especialmente ahora que hay una pandemia y los niños no pueden aprender cara a cara. La educación es muy importante para ellos, señala esta profesora. Dan clase de matemáticas e inglés a más de 60 niños. Recorren hasta 3 aldeas en un solo día. El principal objetivo de esta escuela móvil es enseñar a aquellos que tienen dificultades para leer y, en segundo lugar, que aprendan a contar, sumar y restar, explica el impulsor de este proyecto. Tienen muchas ganas de aprender. Para estos niños, la pobreza no es un obstáculo para lograr sus sueños en la vida. Gracias a las donaciones disponen del material necesario para el aprendizaje de estos alumnos, una iniciativa que va sobre ruedas. Desde luego. La Agencia Española de Meteorología ha hecho público hoy el siguiente dato. Desde el pasado 1 de octubre ha llovido
atentos, un 41% menos de lo normal en nuestro país. Las autoridades europeas la semana pasada ya advirtieron de la situación, especialmente grave en Portugal. Nos encontramos ante el quinto invierno más seco desde 1961. La Unión Europea ha señalado que vigilará la situación a través de la red de satélites. I am concerned by the serious drought situation suffered in the Iberian Peninsula and in particular by the current situation facing some areas in the north and center of Portugal. La situación es especialmente sorprendente en el norte de los dos países, zonas menos acostumbradas a la sequía. En Orense han emergido pueblos antes sumergidos por los pantanos. Tanto España como Portugal pidieron este lunes en la reunión de ministros de Agricultura movilizar fondos contra la sequía. Planas anuncia un debate para buscar soluciones. Estamos afrontando, por tanto, un periodo de sequía más intenso en la parte, evidentemente, sur de la península, en Andalucía particularmente y en Extremadura. En la cuenca del Guadiana la falta de agua obligará a reducir el riego. Aquí las reservas de agua están al 30% de su capacidad. Desde ahí las limitaciones que estamos imponiendo a los usos socioeconómicos para garantizar en todo momento el abastecimiento de población. En el Guadalquivir los embalses están a cerca de la mitad de la media de los últimos 25 años. En toda España están al 44%, un 20% menos que hace un año. En lo que llevamos de año les hemos hablado de muchos desastres naturales en Latinoamérica, lluvias torrenciales, deslizamientos, incendios, terremotos. Antonio Cárdenas, buenas tardes. Lo que pasa es que estas catástrofes no son exclusivas de lo que llevamos de año, ¿eh? No, fíjate lo que hemos hablado los últimos días, 186 personas fallecidas ya en Brasil por esas inundaciones, esos deslizamientos. Brasil es uno de las regiones, de los países de Latinoamérica donde más se produce este tipo de acontecimientos. De hecho, en los últimos 20 años ha habido 150 millones de personas en toda Latinoamérica, también en el Caribe, que se han visto afectadas por alguna de esas catástrofes, ya sea, como en este caso, estamos viendo imágenes de Ecuador, inundaciones por lluvias torrenciales, como también por terremotos o por sequía o por incendios o por altas temperaturas. Bueno, esto ha ocurrido, como decía Roberto, en Ecuador. Fíjate cómo pues este torrente de agua se ha llevado incluso por delante esa carretera que veíamos. También hemos tenido inundaciones, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra últimamente, de hecho ayer y antes de ayer en Bolivia, que son estas imágenes. Veíamos también por ahí imágenes de guaguas que se llevan las aguas, o sea que no son deslizamientos ni lluvias torrenciales de poca cantidad, sino de mucha cantidad, como también vimos en Brasil. En fin, en definitiva, fíjate esas guaguas, Roberto, cómo intentan llevárselas hasta la superficie. En definitiva, lo que te decía Roberto, en los últimos 20 años, en 2 décadas, gran parte de los desastres naturales que se han producido en todo el mundo han ocurrido aquí, en Latinoamérica y en el Caribe. También son una catástrofe los incendios forestales. Ahora mismo en Argentina y Chile hay unos incendios que por su magnitud llaman también la atención, ¿no? Sí, ahí veíamos en Bolivia, en Ecuador, también en Brasil, exceso de agua, pues en Argentina y en Chile está ocurriendo todo lo contrario. Como tú decías el otro día, estamos en verano, estamos en el hemisferio sur y esto es Argentina. Ya van por 800.000 hectáreas, Roberto, devastadas, afectadas por este incendio, en uno de los lugares más privilegiados del noreste de Argentina. Estamos en el límite de un parque natural. Aquí están intentando luchar contra el fuego en Corrientes. La previsión dice que hoy la máxima temperatura en esta región de Argentina va a rozar los 38 grados. Por suerte, también la previsión dice que va a llover durante el resto de la semana, así que a ver si se puede ayudar a la extinción de este incendio. Te digo, 800.000 hectáreas. Difícil que llueva las 800.000 hectáreas, pero por lo menos a ver si contribuye a las labores que están intentando realizar los bomberos. Y de Argentina vamos a Chile, porque en Chile también están intentando luchar contra las llamas. Hay 60 incendios, 60 focos diferentes declarados en estos momentos y las autoridades dicen que cada día se suman unos 10 o 12 focos. Por lo tanto, la lucha contra el fuego las últimas 3 semanas está siendo muy complicada también aquí en Chile, Roberto. Bueno, pues viendo todo esto, la verdad es que yo que me iba a quejar del granizo, pues cualquiera dice nada, ¿no? Que el granizo que ha caído hoy en las islas, ¿no? Ya. Aunque antes nos vamos a Australia, me parece, ¿no? Sí, de hecho, vamos a pasar de Chile a Australia. Nos vamos a cambiar de continente, vamos a Oceanía, donde está ocurriendo también esto. Mucha agua que ha caído. Inundaciones en Australia, en la costa este de ese continente, de esa isla, en las últimas horas. Aquí ha fallecido una persona y 10 personas están desaparecidas en estos momentos en Australia. Esto que ha ocurrido muy cerca de Sydney,
bueno, aquí como vemos se ha desbordado ríos, muchas zonas afectadas, pero también en Sídney ha ocurrido algo parecido y hay calles inundadas. Y como tú decías, de Oceanía cruzamos todo el Océano Índico y nos vamos a Madagascar, donde fíjate cómo ha llegado la cuarta tormenta, el cuarto ciclón en menos de un mes a la isla de Madagascar, que la tenemos aquí. Esta es la llegada de las últimas horas. Anoche tocó tierra y en estas últimas horas ese ciclón ha atravesado la isla por esta zona de aquí, de este a oeste por el sur de Madagascar. Estas imágenes que han sido captadas por el satélite, lógicamente, y ocurrió anoche. Fíjate en la repetición cómo va llegando ese ciclón, el cuarto en lo que va de mes a Madagascar. Esperemos que no sea tan devastador como los anteriores. Lo dicho, como para quejarnos aquí ahora del granizo que cayó esta mañana, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ayer vimos también granizo en las cumbres de La Gomera, en las cumbres del Hierro. Lo que a lo mejor no es tan usual es que caiga granizo en municipios como Ingenio, en Gran Canaria, donde son estas imágenes, o en Telde, como ha caído hoy, o también en Gran Tarajal, en Fuerteventura. Lo cierto es que en las últimas horas hemos tenido diferentes tormentas. Vamos a ver también imágenes de Lanzarote y de Fuerteventura, donde ha caído la mayor parte del agua en estas últimas horas. Tormentas que han dejado, eso sí, granizo, pero no demasiado agua. Hasta las 12 del mediodía la Agencia Estatal de Meteorología informaba de una cantidad de 3, casi 4 litros por metro cuadrado en diferentes puntos de Lanzarote, Tías, también en Teguise y algo menos en Fuerteventura y en Gran Canaria. Por tanto, no demasiada agua, pero sí agua sorprendente, como por ejemplo este granizo que cayó en Gran Tarajal, en Fuerteventura. Y un contraste, Roberto, porque hoy estamos recibiendo ese agua. Como vemos también las calles de Lanzarote mojadas por ese agua, estos arrecifes, pero es que ayer teníamos esas imágenes, lo comentamos aquí, y ocurrió esa calima que vamos a ver enseguida en estas mismas imágenes. Vamos a pasar del agua a la calima que teníamos ayer por la tarde, ahí la tenemos, calima en Lanzarote, en La Graciosa y en Fuerteventura. Por tanto, a partir de hoy, y vamos a ir ya con la previsión, se va ese agua. Puede que siga lloviendo esta tarde, pero ya se va ese agua, también se va esta calima y para mañana vamos a tener en Lanzarote y en Fuerteventura, ahí lo estamos viendo, y también en La Graciosa algo más de sol, un ambiente más tranquilo, diferente al que hemos tenido hoy. En el resto de islas, la provincia occidental, incluyendo en Gran Canaria, vamos a tener nubes por el norte y la probabilidad de alguna lluvia, alguna precipitación también en el norte de las islas. En cualquier caso, mañana nos despedimos de la calima y llega el viento del norte. Y ya vamos adelantando que para el fin de semana vamos a tener que tener el paraguas en la mano. Y el abrigo, ¿eh? Mira, en Valverde 9 grados la mínima. La mínima, exacto. Eso es fresquito, ¿eh? Eso es fresquito ya para lo que estamos acostumbrados y para unos días que notamos que bajan las temperaturas. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a enseñarles a ver dos cosas. El robot suizo que puede preparar su propia fondue de queso, que se va a presentar el próximo sábado en la Feria Internacional de París. Imagínense lo que es esto para los suizos. Este aparato es capaz de elaborar el tradicional plato suizo, pero él solito. Corta la corteza del queso, la raya, la pone en una olla, le pone el vino y hasta él mismo le hace la mezcla y sazona el contenido. Solo necesitan la intervención de un operador a la hora de mezclar porque no distingue cuando la fondue está en su punto, ¿eh? Le falta eso. Y otra imagen más en esta despedida, que nos lleva hasta China. Más tecnología, en esta ocasión puesta al servicio del ocio. Eso que están viendo en la ciudad de Hangzhou, cerca de Shanghái, son drones, más de 1000 para llevar a cabo este espectáculo visual con el que nos despedimos hoy. Volvemos mañana a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!